Bueno, muchas gracias de nuevo por la presentación y por la invitación. Es un gusto poder estar compartiendo de vuelta otra vez en las jornadas del Hospital Italiano. Y sí, hoy nos toca hablar de gestión de talento y voy a pasar la presentación porque Fersa me presentó. Y cuando estaba armando las PPT decía, bueno, ¿cómo arrancar a hablar de gestión de talento, ¿no? Un tema muy amplio. Y se me ocurrió arrancar con una parábola del Evangelio. No tengan miedo que no va a ser, no se equivocaron y es una catequesis, pero me pareció que era interesante traerla para comenzar a hablar y extraer de esta parábola algunos conceptos claves para gestionar talento. Así que vamos y se las voy a tratar de contar, por lo menos lo principal para extraer esos conceptos que quiero comenzar para hablar de esta gestión. Primero una precisión, lo que era el talento, cómo se usa la palabra de talento en esta parábola, tiene que ver con una medida monetaria. ¿Y de qué se trata? Se trata de un hombre que se va a ir de viaje y tiene consigo talentos. Y con él tiene un personal que se los va a dejar los talentos. Y un objetivo, quiere mientras se va de viaje que esos talentos se multipliquen pensando en que era una medida monetaria, obtener una rentabilidad. Así que cuando los reúne a todo su personal, les cuenta que se va a ir un tiempo de viaje, lo que hace es repartirlos. Les voy a dejar mis talentos y espero tener una rentabilidad de estos. Pero ¿cómo hace el reparto? ¿Lo hace de forma equitativa? No, no lo hace de forma equitativa. Lo que hace es, desde el conocimiento de su personal, de la gente que lo rodea, le va a dar talentos sabiendo cuál es el potencial y quién puede cumplir más rápidamente y mejor su objetivo. Así que lo hace dependiendo de las cualidades y habilidades de su personal. Así que le va a dar más talentos a aquel que entiende que va a obtener mayor rentabilidad y va a darle menos a aquel que entiende que no va a obtener el mejor resultado. ¿Y qué hace? Se va. Y cuando vuelve, justamente confirma que fue una buena elección. Y acá hay dos conceptos claves cuando vamos a hablar de gestión de talento. Y son esos dos conceptos, conocer. Yo tengo que conocer primero el talento que necesito, los roles que necesito para obtener los objetivos que me propongo en la organización, pero también tengo que conocer muy bien los talentos de mis colaboradores. ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Cuáles son las habilidades? Y eso es clave para poder hacer una distribución de roles en relación a ese talento y al potencial. Es la estrategia clave del desarrollo y es un componente fundamental de la gestión del talento. Y basta con tener a la persona en el lugar correcto, ese es el primer paso. Yo necesito este talento y pongo a la persona correcta. Pero si no le doy un entorno propicio, no voy a obtener el mejor resultado. Entonces, acá hay tres cosas: conocer, conocer y conocer. Y nos vamos a referir en el correr de la charla como las 3C, porque justamente es lo que vamos a recorrer en todas las PPT. Tengo que darle un entorno propicio. Y para dar un entorno propicio, además de herramientas y demás, debo conocer los intereses, qué lo motiva, cuál es el motor, qué lo apasiona, qué le da ganas de hacer más, porque esa combinación es clave para obtener los mejores resultados y para la motivación. Así que, como todo, y que no podemos dejar de hablar de la pandemia, y cuando hablamos de gestión del talento tampoco, creo que en todo decimos pre y post pandemia. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en este último tiempo? ¿Qué nos cambió la pandemia? Creo que cambiaron muchísimas cosas, pero enfocado a lo que tiene que ver con el mercado laboral, hay un reposicionamiento del trabajo en la vida de las personas. Yo creo que todos nos encontramos en un lugar o en un contexto que no nos habíamos imaginado, que no sé, creo que lo habíamos visto en alguna película de ciencia ficción, esas calles vacías, el encierro, el dejar a ver las personas que queríamos, nos dejó en un lugar de inseguridad, de no saber lo que iba a pasar. Y esos momentos creo que lo que hacen es, te hacen pensar y te cambian las prioridades. Todos tendremos algún cuento de alguien que estuvo a punto de morir o tuvo un evento traumático y al otro día dijo, no, pensé y desde hoy voy a viajar más, voy a estar con mi familia más tiempo y lo que fuera. Y la pandemia tuvo ese efecto también en las personas en relación al trabajo, a dónde posicionan el trabajo.
Y eso hace que nosotros, los que estamos encargados de gestionar el personal, tengamos que tener en cuenta para nuestras estrategias ese cambio. O sea, ya no, las prioridades cambiaron. Ya hoy el trabajo lo posicionamos en otro lugar y hoy hay una búsqueda del bienestar. Las personas buscan en su trabajo como parte un equilibrio entre su vida personal y laboral, un bienestar, un sentirse bien, sentirse útil. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta cuando vamos a armar la estrategia. Y si a todo esto le sumamos que las formas de trabajo cambiaron, porque la pandemia nos obligó a estar en teletrabajando y ahora adquirir sistemas híbridos y también yo trabajo en una industria de TI, en aquellas que es posible seguir trabajando de esa forma, también te cayeron fronteras, entonces hasta tenemos que pensar en esa estrategia que no solamente la posición del lugar en su vida personal, el trabajo, dónde lo coloca cambió, sino que también cambiaron hasta los competidores, se sumaron competidores. Así que me exigen a tenerlo en cuenta y a estar mejor y a tener una estrategia para poder atraer talentos, pero sobre todo a retenerlos también. Y digo retener porque es lo que usamos, la palabra que usamos habitualmente, pero no me gusta porque retener suena que lo tengo atado. Así que si hay gente de Universal viendo esta charla, saben que no, siempre hablo de que nos elijan y no de retención. Pero bueno, entonces con este cambio siempre me gusta traer algún número y si bien esto es una fuente de una consultora, de un monitor laboral de este año. No es específicamente de esta región, pero sí me pareció interesante compartirla con ustedes, porque creo que de alguna forma reafirma o por lo menos nos muestra que este cambio en relación al trabajo para las personas está ejemplificado en estos porcentajes. Y a mí me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. El 45%, esto es en el mercado español, que obviamente son otros contextos y demás, pero igualmente quería compartirlo porque me parece interesante. El 45% está dispuesto a dejar el trabajo si no puede disfrutar de su vida personal. ¿Cómo ha cambiado? Yo creo que todo eso viene cambiando ya hace años, no solamente con la pandemia, pero la pandemia aceleró esto y creo que más que nada en la industria TI ya lo veníamos trabajando bastante porque nos obligaba el mismo mercado, pero creo que esto hace que muchas otras mercados, otras organizaciones que están por fuera también del área de TI, tengan que sumarse a esto, a este cambio de estrategia, lo que tiene que ver con capital humano. Y esto otro, 29% prefiere estar desempleado a ser infeliz en el trabajo. Así que esto ejemplifica de alguna forma un poco todo ese cambio que creo que aceleró todo el tema de la pandemia. Si desglosamos un poco más estos números, que es muy interesante, nos damos cuenta que las generaciones nuevas, que ya venían con ese ímpetu de prioridad de algunos del equilibrio, del disfrute, bueno, desde otra concepción, si lo desglosamos es mucho mayor. O sea, estos porcentajes superan el 50%. Y eso tampoco lo tenemos que dejar de lado, porque no solamente los tenemos incorporados hoy en nuestros equipos, sino que además, cuando hacemos una estrategia de largo plazo, va a ser a quienes vamos a ir incorporando en nuestra organización. Así que es vital tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa? Bueno, dijimos conocer como base para mi estrategia de gestión de talento. Está la pandemia, hizo que cambiaran cosas, se reposiciona el lugar del trabajo. ¿Qué hago con eso? Bueno, volvamos a esa base de conocimiento. Volvamos a redefinir o hacernos preguntas en pos de este diagnóstico o de esta situación o el contexto que cambió. Así que hagámonos las preguntas en base a esos conocer. Tengo que repensar mis necesidades de talento. Tengo que preguntarme de nuevo, eso que decía, yo tengo que conocer lo que necesito, el talento que necesito, los roles que necesito para mi objetivo. Bueno, ahora me tengo que parar de vuelta y tengo que repasar si necesito otras cosas, si debo desarrollar, si debo potenciar o si debo de adquirir. ¿Y por qué lo digo? Porque, como dijimos,
al cambiar formas de trabajo y demás, quizás hay talentos que debo o desarrollar o incorporar. No era lo mismo liderar un equipo cara a cara, con una conversación diaria y demás, que tenerlo a distancia, o tenerlo, son Uruguay y ustedes en Argentina. Creo que hay cosas que cambiaron y necesitamos preguntarnos de nuevo qué otros talentos debemos desarrollar, incorporar, incluso todo este cambio de posición de la persona en la organización y darle este peso al bienestar, a una experiencia positiva en el trabajo, también nos hace preguntarnos hasta la necesidad de talentos en lo que tiene que ver con el área de capital humano, que tiene que liderar todo ese cambio, que tiene que proponer y que tiene que ser transversal para lograr una buena estrategia. Y más de las organizaciones como nosotros que dependemos, de servicio es netamente personal, dependemos del trabajo de todos nuestros colaboradores. Y en ese repensar también tenemos que, nuevamente, el conocer a nuestro personal. Yo tenía, siguiendo con el ejemplo del líder, tenía una persona liderando un equipo que hoy tiene un personal en Salto, otro en Buenos Aires y otro en Brasil. Bueno, él tiene las habilidades como para hacer un liderazgo a distancia. ¿Qué cosa tiene que desarrollar? ¿Qué necesitamos? Volver a preguntarnos, volver a redefinir. Y acá, que creo que es el pilar del conocimiento de los intereses, creo que es el que tuvo también lo que estábamos hablando un poco de resignificar ese lugar del trabajo, es volver a revisar esos intereses de nuestros colaboradores. ¿Qué le motiva? ¿Cuál es su entorno? Y creo que esto es clave. Antes podíamos conocer, cuando hablábamos de las 3C, podíamos conocer mucho de la persona. Creo que ahora con este contexto y con estas nuevas formas de trabajo, hasta nos tenemos que meter un poco más allá de la persona, sino a su contexto. Porque estamos en este sistema que trabaja en su casa, pero es cómodo, tiene lugar, o sea, cuál es hasta su familia, cómo está compuesta. Hay mucha más información que en realidad sería vital tener como para poder armar una estrategia de capital humano que pueda ser más exitosa. Entonces, estos son los 3 pilares para redefinir esta estrategia de capital humano. Y bueno, después de tener toda esa información, dijimos, nos preguntamos, diagnosticamos, información, 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 como ven, las 3C y esa resignificación de cada una y volver a preguntarme en el personal está abajo, es la base de mi estrategia. Y acá aparece la palabra retener de nuevo y eso que les dije que no me gustaba, pero bueno, la puse de vuelta. A partir de esta información, tengo que construir. Y esto no es ni una lista taxativa, ni es una receta, es solamente una forma de mostrar lo que entendemos que sería un camino para empezar a trabajar las acciones sobre este nuevo contexto. Y incluso en estos 3 focos, y les hago una aclaración, si bien hay una de las columnas que dice propuesta de valor, todo este foco, estas acciones son la propuesta de valor, solamente que la diferencié para hablar un poco más encapsulado de lo que tiene que ver sobre todo con el paquete de beneficios y lo salarial. Entonces, construimos sobre esa nueva información y ponemos foco en 3 áreas, en 3 conceptos para trabajar. Lo primero es el propósito. Me parece que en este momento y en este contexto, cuando vamos a trabajar la estrategia, tenemos que saber qué me diferencia. Tenemos que saber cuál es mi propósito como organización para poderlo comunicar. Todo esto, como ven arriba, tiene una línea de comunicación. Yo creo que la comunicación y la información son transversales y es pilares fundamentales de toda esta estrategia. Y cuando digo propósito en ese sentido amplio, ¿qué me diferencia? Por ejemplo, yo en Universal siempre pienso y lo transmito, tanto cuando vamos a hacer una entrevista, como cuando trabajamos con todos los equipos, nosotros trabajamos para la salud. Y para mí eso tiene un plus. Y para mí desarrollar o llevar a cabo una gestión de toda la red de empresas, de instituciones de salud,
no es lo mismo, tiene un propósito mayor. Yo, y espero que no haya, ya había algún médico en el auditorio, pero en realidad siempre decimos, ponemos un granito de arena para salvar vidas. Bueno, queremos pensarlo así, queremos pensar que nuestro trabajo suma para un bien mayor, queremos pensar que nuestro trabajo, un buen desarrollo, le va a dar información oportuna, objetiva, para mejorar la asistencia. Y ese es nuestro propósito. Y es por eso que yo quiero que trabajes conmigo y que elijas mi oferta. Entonces, trabajar el propósito como parte de una comunicación de atracción y de retención, o de que me sigan eligiendo mis talentos. Mis valores. Hoy, a la hora de elegir una propuesta, me tengo que preguntar, por eso decía propósito en un sentido amplio, ¿cómo me paro con la sociedad? ¿Cómo soy de responsable con la gestión de mis residuos, con actividades o acciones sociales? Hoy nos miran porque nos tienen que elegir, como decíamos, y esas cosas definen. Así que las tengo que tener en cuenta en mi estrategia. Si quiero esa propuesta de valor completo, me tengo que diferenciar y tengo que ir hacia esos lugares que hacen que sea más atractivo. Y además en eso sumar y hacer cosas que también dan una satisfacción a nivel de organización, es mucho más amplio, no es solamente lo hacemos para, pero bueno, estamos enfocando a lo que tiene que ver con la gestión y la estrategia, y lo que hoy eligen para quedarse con nosotros. Las nuevas formas de trabajo, ya hablamos bastante, ese sistema híbrido, eso que nos obligó en un momento y después que pasó nos hizo repensar. Nosotros incluso en su momento hicimos una encuesta entre el personal para saber qué preferían. Y la gran mayoría prefería justamente seguir con un sistema híbrido. Si bien quería alguna vez juntarse y eso de verse cara a cara, prefería seguir en un régimen mayoritariamente de teletrabajo. Y eso a nosotros nos obliga a repensar desde los lugares físicos hasta esa flexibilidad responsable, que es ese concepto de decir, bueno, ¿qué es la flexibilidad responsable? No es solamente que trabajes en casa o el horario. Tenemos que, en esa responsabilidad que le damos también al personal, tener que establecer una confianza. Porque acá los controles a los que estamos acostumbrados, y yo soy de profesión contadora, si bien trabajo hace muchísimos años en gestión humana, a nosotros nos encantan los controles. Y tenemos que ir hacia otro lugar. Justamente es establecer confianza, pero además la medición de resultados. Porque todo esto, obviamente, somos una organización y tenemos un objetivo. Todo esto se va a medir por el resultado. Toda esta estrategia se trata de hacer que la persona dé lo mejor, en el mejor contexto, y yo obtenga una mayor rentabilidad, un mayor resultado, más rápido mi objetivo. O sea, no perdemos de vista esto, de que todo esto justamente es un ganar-ganar. Y cuando yo hablo de fidelizar, que para mí es un concepto mucho más hasta comercial, hablo de fidelizar un cliente, pienso que, bueno, tenemos que mover un poco ese concepto de cómo trabajamos con los clientes, que también los queremos atraer, retener, fidelizar, al colaborador, a nuestros equipos. ¿Qué hago yo con los clientes? Los conozco. Supermercado, acá tenemos tienda inglesa, por ejemplo, ¿no? Coto, ¿qué hace? Conoce a sus clientes, sabe lo que quiere, sabe cuál es su contexto, y en base a eso hace estrategias de marketing, y en base a eso hace un sistema de puntos, y yo voy ahí porque quiero juntar puntos, y voy siempre a tienda inglesa porque quiero cambiar las copas. ¿Y por qué? Porque me conoce, sabe que me gusta, que el mercado al objetivo. Y bueno, de alguna forma es lo que tenemos que hacer hoy con nuestro personal, con nuestros equipos. Es esa comunicación transversal, comunicación y marketing. Y tiene que ver con esa fidelización. Creo que lo tenemos que cambiar de ese lugar y verlo ya, ese colaborador, como un socio, como alguien que nos asociamos para llegar a un resultado y a mi objetivo. Y vamos al tercer pilar, que como les decía, la propuesta contiene a todos, pero era de alguna forma para ser más específica en trabajar en lo que tenía que ver con el paquete base. ¿Qué llamo el paquete base? Nosotros en TI
Obviamente es un mercado muy dinámico y entiendo que siempre tenemos que estar atentos a lo salarial, porque no deja de ser obviamente un pilar importante en la propuesta de valor. Tenemos que estar atentos a los beneficios que se dan en el mercado y compararme también con las empresas que tienen similitud. Yo tengo que tener claro con qué compito y con qué no. Si viene una multinacional con un contrato, no, yo no puedo pretender competir con algo, no, me tengo que ubicar dentro del mercado con el cual compito y estar atenta y hacer acciones que sí sumen a lo que yo puedo competir, a lo que realmente me puede diferenciar y trabajar en esos aspectos, porque hay cosas que obviamente van a estar por fuera de mis posibilidades. Así que el paquete base es tener una remuneración acorde a ese rol, eso claramente es parte de la propuesta de valor, estar atentos a los beneficios en lo que tiene que ver TI. Esa propuesta, ese paquete de beneficios incluye muchas veces el seguro de salud, que hace unos años era un diferencial y hoy casi que es una exigencia de cada uno que nosotros vamos reclutando, entrevistando. Ya es parte de un beneficio más conjuntamente con lo que tiene que ver con la salarial. Después trabajar en otros beneficios, también desde el conocimiento, ya sea del gimnasio, de restaurantes y demás. Pero creo que acá tenemos que buscar eso que nos diferencia, porque el paquete, los beneficios y demás, más allá de que me mantienen compitiendo, no me diferencian, no me hacen, o sea, el paquete va a ser el sueldo, o tengo que pagar mucho más, o tengo que, no. Entonces, ¿qué me puede diferenciar? Ser creativos. Y creo que acá tenemos como un mundo para descubrir y entiendo que hay también muchas cosas que se nos pueden ocurrir, después las tenemos que amoldar también a lo que es la legislación laboral. Hay mucha cosa que tenemos que trabajar que a veces va un poquito rezagada con respecto al dinamismo que tiene el mercado de trabajo. Pero lo que tiene que ver con la creatividad es eso, es como hablábamos del cliente trasladado a lo que es el funcionario. ¿Y por qué no hacer un sistema de puntos? ¿Por qué no? Bueno, entonces, ser creativos. Y no todo tiene que ver con una inversión monetaria, porque justamente acá la creatividad tiene que ver con que yo haga una inversión, pero que tenga un efecto mayor. Pensarlo, que no todo sea el ajuste, que no todo sea el paquete. No, que sea creativo, que me diferencie desde el conocimiento de mis colaboradores. Creo que eso es un punto vital y que puede lograr, y que hay mucho trabajo para hacer, y que puede lograr diferenciarme. Y acá todo está contenido y hay por la revisión periódica, porque lo que decíamos, esto es dinámico. Es dinámico, tenemos que seguirlo revisando, tenemos que ir viendo si la estrategia va funcionando, tenemos que ver si los intereses van cambiando. Y esto es algo dinámico y continuo. Así que de alguna forma tenemos que apostar a este continuo cambio. Y un poco para ir cerrando, creo que estoy más o menos bien de tiempo, es más que nada resaltar estas palabras, ¿no? Estamos en este contexto, con este diagnóstico y trabajarlo con una oportunidad. Ver esta oportunidad de reinventarnos, de adaptar nuestra gestión del talento a esto nuevo que se incorpora después de esta pandemia, apostar a ese talento, apostar al bienestar, potenciar esa experiencia positiva de nuestros colaboradores y que como resultado tengamos más resultados y entornos más productivos, que creo que es el objetivo de gestionar y gestionar mejor al talento. Hola Virginia, gracias Fer por subirme a panelista. Pero como no había otras preguntas, me voy a tomar el atrevimiento de hacerla en vivo. Una reflexión que yo siempre me hago es, habiendo tanta oferta en el mercado hacia los talentos, es que, no sé si vos compartís conmigo, más que una pregunta es ver si compartís conmigo, que existe, yo suelo decir, alguna suerte de vocación encubierta en los que se quedan en nuestro dominio, porque habiendo tanta oferta, hay mucha Sí. gente que sigue eligiendo quedarse en empresas de desarrollo, implementación y que tienen que ver con la tecnología en salud. ¿Vos qué opinas al respecto? ¿Lo has podido notar? Totalmente.
Sí, totalmente, Daniel, de acuerdo. Nosotros incluso lo vemos, no solamente para las personas que se quedan con nosotros, que siguen eligiendo trabajar con nosotros, porque justamente entienden que no es lo mismo desarrollar en Universal, que tiene un impacto en lo asistencial, que trabajar en un banco, que desarrollar en un banco. Realmente el propósito es otro y nos eligen, es parte de esa propuesta de valor. Pero Claro. también en la atracción de talentos. Eh, Hay perfiles que se contactan con nosotros porque quieren trabajar con la salud. Les parece interesante, quieren conocer de los procesos y entienden que el propósito es otro. O sea que no solamente en la retención del talento, sino también en la captación. Y nosotros tratamos de enfatizar justamente que ese propósito hace que uno esté muchísimo más motivado cuando en la diaria tiene que hacer las cosas, cuando tiene que proponer y cuando ve los resultados, porque después somos nosotros mismos los que vamos a la institución y vemos nuestra historia clínica y tuviste que ver con eso. Entonces es real que es uno de los atractivos y tiene que ver con ese propósito. Bueno, genial, excelente la presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Cualquier cosa se ponen en contacto conmigo. Un segundito, ¿Sí? Virginia, que ahí tenemos otra pregunta. Digamos, no tenemos un límite de tiempo porque viene el coffee break, así que vamos a aprovechar dos preguntas, porque ya ahí, viste, abrimos la puerta y entraron preguntas. Entonces cortamos con la de Matías. La primera es de Alexander Ortega y dice, muy interesante, ¿en modalidad virtual creen que se pierde un poco la pertenencia? Ah, qué tema la pertenencia, sí. Es más, Iral, cuando nosotros decidimos, primero te saludo Alexander, que no te saludé, un gusto. Cuando nosotros pasamos y decidimos estar en modalidad híbrida, justamente nuestro gran desafío es generar pertenencia, identidad. Y todavía estamos aprendiendo. Yo creo que sí, que se pierde, que tenemos que trabajar otras estrategias para poder lograr esa pertenencia. Y nosotros lo estamos tratando de hacer desde el lugar de la comunicación. Fortalecer comunicación, fortalecer encuentros virtuales, tratar de tener estrategias que vayan a eso de nuestra identidad, de que se sientan parte. Actividades, por ejemplo, de conocernos. Nos pasó que mucha gente entró durante la pandemia y ni siquiera tenían contacto. Entonces hay mucha cosa que realmente sí cambia. Para mí uno de los grandes desafíos es justamente la pertenencia a la institución, a la empresa donde uno trabaja. Pero justamente lo estamos tratando por lo menos de salvar con lo que es las estrategias de comunicación. Buenísimo, Virginia. Y la última pregunta, que está bastante está buena porque habla de tu charla y de la de la expositora anterior que ahí se me pasó, la doctora Cano, que dice, ¿qué estrategias suelen desarrollar para aquellos profesionales de la salud, médicos con especialidades de origen, que se involucran en la informática para salud y que no quieren dejar sus especialidades? O sea, lo contrario a lo que explicaba Cano, ¿no? Sí, O sea, que no sí. cuelgan el esteto. Sí, nosotros dentro de lo que es Universal tenemos un área que es justamente informática médica. En informática médica tenemos médicos informáticos y químicos, registros médicos y demás. Si bien tenemos algunos médicos que su vocación va hacia la informática médica y han hecho, se han preparado y demás y están dedicados, también entendemos que el seguir trabajando en sus especialidades nos permite traer este trabajo de campo a sumar su experiencia en sus especialidades, en la gestión del paciente y demás, en nuestros desarrollos, suma. Yo no creo que reste, o sea, no necesitamos solamente a un médico que sea informático, sino que traiga la experiencia de campo y que esté dentro de Universal es parte. Y para eso tenemos que ofrecer cosas. Flexibilidad, por ejemplo, obviamente es parte de lo que tenemos que trabajar con cada uno de los perfiles médicos y es de la forma en que nosotros nos manejamos, de una forma flexible, pero sí entendemos que la experiencia de campo hace que sume valor agregado también en lo que tiene que ver con la gestión de informática en salud.